Existen lugares en el mundo donde la realidad se tuerce, donde las leyes de la lógica parecen desvanecerse en el aire. Uno de estos lugares está en el corazón de Vermont, un área conocida como el Triángulo de Bennington. Entre 1945 y 1950, este misterioso rincón fue testigo de una serie de desapariciones que aún hoy no tienen explicación. 5 personas desaparecieron sin dejar rastro en este tranquilo y remoto lugar. Algunas eran jóvenes, otras mayores, pero todos compartieron un mismo destino. En este video, te sumergirás en uno de los misterios más aterradores de Estados Unidos. ¿Qué sucedió realmente en el Triángulo de Bennington? El Triángulo de Bennington es un área ubicada en el suroeste de Vermont, cerca de las montañas Glastonbury. Se le conoce como un lugar lleno de historia y leyendas locales. Desde tribus indígenas que evitaban este lugar hasta reportes modernos de fenómenos extraños, el Triángulo ha sido durante siglos un espacio de misterio y terror. Los nativos americanos creían que las montañas de Glastonbury eran malditas y hablaban de extrañas energías que habitaban allí. Evitaban subir a las montañas, excepto para entierros, pero nunca permanecían mucho tiempo. A lo largo de los años, este aislamiento hizo que el área quedara olvidada, pero entre 1945 y 1950, los ojos del mundo se volvieron hacia este lugar por razones mucho más oscuras. La primera desaparición en el Triángulo de Bennington que dejó perpleja a la comunidad ocurrió el 12 de noviembre de 1945. Midie Rivers, un hombre de 74 años, era conocido por ser un cazador y guía experimentado. Había pasado prácticamente toda su vida explorando y conociendo los densos bosques y las montañas que rodean la zona de Glastonbury. De hecho, conocía los caminos y senderos mejor que casi cualquier otra persona de la región. Aquel fatídico día de noviembre, Rivers estaba guiando a un grupo de cazadores en una expedición a través de los espeluznantes bosques de la región. A pesar de su avanzada edad, tenía una resistencia increíble y una habilidad nata para orientarse. Según relatos de quienes lo conocían, Midie era el tipo de persona que jamás se perdería en esos parajes. Sin embargo, algo inesperado sucedió. A medida que el grupo avanzaba por el sendero de Long Trail, cerca del área de Hello Joe, en la región de Glastonbury, Rivers tomó la delantera y se distanció del grupo. Estaba caminando por un sendero que conocía a la perfección, y el grupo asumió que lo verían más adelante en el camino. Sin embargo, cuando llegaron al punto donde esperaban encontrarse con él, Rivers había desaparecido. El grupo lo buscó por todas partes, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Lo que comenzó como una búsqueda ligera rápidamente se transformó en una operación de rescate desesperada. Al principio, pensaron que quizás Midie simplemente había tomado un desvío o se había distraído cazando, pero conforme pasaban las horas, la preocupación creció. El experimentado cazador parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Las autoridades locales, junto con voluntarios y otros cazadores, lanzaron una operación masiva de búsqueda. Equipos enteros peinaron los bosques cercanos, rastreando cada centímetro de tierra. Se utilizaron perros de búsqueda para intentar localizar cualquier rastro, pero las pistas eran prácticamente inexistentes. No había señales de lucha, ni rastros de un animal salvaje que pudiera haberlo atacado. Lo único que se encontró fue una bala de su rifle en el fondo de un arroyo,
lo que algunos interpretaron como una señal de que Rivers había pasado por allí antes de desaparecer. Sin embargo, esto no ofrecía ninguna pista sobre su paradero. No había ninguna huella adicional, ni marcas que sugirieran hacia dónde pudo haber ido. La búsqueda de Rivers se complicó por el terreno difícil y el clima que empeoraba rápidamente. Las montañas de Glastonbury son notoriamente traicioneras, con cambios climáticos repentinos y áreas tan densamente boscosas que es fácil perderse. A pesar de las intensas búsquedas que duraron semanas, no se encontró ni un solo rastro adicional de Midye Rivers. Era como si el bosque lo hubiera devorado, sin dejar huella. El área donde Midye desapareció, Heloyou, ya tenía una reputación inquietante. Los lugareños hablaban de extrañas luces en el cielo y sonidos inexplicables que resonaban en los profundos bosques durante la noche. Algunos comenzaron a especular que quizás había fuerzas más allá de lo natural involucradas en la desaparición del cazador. Después de todo, ¿cómo podía alguien con tanto conocimiento del terreno desaparecer sin más? A medida que pasaron los días y las semanas sin señales de Rivers, comenzaron a surgir teorías aún más desconcertantes. Algunos sugerían que un portal o una fuerza inexplicable había arrastrado a Rivers a otra dimensión. Otros apuntaban a la posibilidad de que criaturas sobrenaturales habitaran en las montañas, acechando a los desprevenidos. Aunque estas ideas pueden parecer fantasiosas, lo cierto es que nadie, hasta el día de hoy, ha podido ofrecer una explicación concreta sobre lo que le ocurrió a Midye Rivers. Pero Midye Rivers no sería la última persona en desaparecer en el Triángulo de Bennington. Apenas un año después, la desaparición de una joven estudiante sacudiría aún más a la comunidad, y la leyenda de este enigmático lugar se haría aún más oscura. La desaparición más famosa y aterradora del Triángulo de Bennington ocurrió el 1 de diciembre de 1946. Paula Jean Weldon, una estudiante de 18 años de Bennington College, era una joven enérgica y aventurera, descrita como una chica alegre. Paula estaba cursando su segundo año en la universidad y, aunque no tenía grandes problemas, en aquel momento estaba buscando algo de tiempo para reflexionar, tal vez una pequeña escapada de la rutina. Aquella tarde de domingo, Paula decidió emprender una caminata en el sendero Long Trail, el mismo donde Midye Rivers había desaparecido un año antes. Había comentado a sus compañeros de clase que quería explorar el área, y tras terminar su turno de trabajo en el comedor de la universidad, se preparó para salir. Alrededor de las 2:30 de la tarde, Paula salió del campus, vistiendo un abrigo rojo claro y jeans. A pesar de las bajas temperaturas, parecía estar de buen humor, lista para su caminata. No llevaba equipo de montaña ni una mochila con provisiones, solo la ropa que llevaba puesta. Lo que nadie sabía en ese momento era que esa sería la última vez que alguien vería a Paula. Paula fue vista por última vez mientras caminaba hacia el sendero Long Trail, una ruta que cruza las montañas de Vermont. Un obrero de una cantera la vio caminando sola por la carretera 67A y fue el último testigo en interactuar con ella. Según su relato, Paula parecía decidida y segura de su rumbo. Poco después, una pareja de ancianos que estaba en el sendero dijo haberla visto pasar. La describieron como alegre y enérgica.
Lo más inquietante de este testimonio es que la pareja observó cómo Paula seguía caminando por el sendero hasta que desapareció en la distancia, justo donde el sendero se adentra en los bosques más espesos. La describieron como una figura que se desvanecía entre los árboles, lo que, con el tiempo, se convertiría en una imagen simbólica de su desaparición. Cuando Paula no regresó esa noche a su dormitorio en Bennington College, sus compañeras de cuarto comenzaron a preocuparse. Al principio, pensaron que tal vez se había quedado atrapada en el sendero debido a las condiciones climáticas o que simplemente había perdido la noción del tiempo. Sin embargo, cuando la mañana siguiente llegó y no había señales de ella, las alarmas se encendieron. Durante semanas, las autoridades y voluntarios exploraron los bosques cubiertos de nieve y las montañas cercanas. Se revisaron las áreas más inaccesibles, se rastrearon caminos secundarios y se entrevistaron a los testigos que la habían visto ese día. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontró ni un solo rastro de Paula. Parecía que la tierra se la había tragado. La desaparición de Paula Weldon no solo sacudió a la comunidad local, sino que atrajo la atención nacional. Reporteros de todo el país acudieron a Bennington para cubrir el caso, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Algunos sugirieron que Paula había decidido huir de su vida, tal vez por una crisis personal que nadie había percibido. Otros, sin embargo, comenzaron a proponer teorías más oscuras y aterradoras. Una de las teorías más intrigantes fue que Paula podría haber sido víctima de un secuestro. Sin embargo, no había pruebas de lucha o señales de que alguien más estuviera en el área en ese momento. La pareja de ancianos que la vio pasar por el sendero mencionó que no había visto a nadie más cerca, lo que hace que esta hipótesis sea aún más desconcertante. Algunos llegaron a sugerir que Paula pudo haber sido atacada por alguien que conocía los bosques como la palma de su mano, un cazador furtivo o un vagabundo que vivía en los alrededores. La falta de pruebas físicas para respaldar estas teorías las convirtió en simples conjeturas. Otras especulaciones, más inquietantes, apuntaban a fuerzas sobrenaturales. El Triángulo de Bennington ya tenía una historia de extrañas desapariciones, y algunos comenzaron a cuestionar si Paula había caído víctima de algo inexplicable. Algunos lugareños hablaron de la posibilidad de portales hacia otra dimensión, un fenómeno que se ha mencionado en otros lugares con desapariciones inexplicables. Con el tiempo, la desaparición de Paula Weldon pasó a formar parte del folclore del Triángulo de Bennington, un caso que, incluso hoy, sigue siendo un enigma sin resolver. Las desapariciones de Midie Rivers y Paula Weldon son solo dos de los casos más desconcertantes que tuvieron lugar en los alrededores del Triángulo de Bennington. Dos personas, completamente diferentes, en años consecutivos, que simplemente se desvanecieron sin dejar rastro alguno. Con cada año que pasa, el misterio del Triángulo de Bennington se profundiza. Las desapariciones, aunque distantes en el tiempo, siguen resonando en la memoria de la gente. ¿Fueron estos incidentes el resultado de la peligrosa naturaleza de los bosques, o hay algo más en juego en este enigmático rincón de Vermont? Midie Rivers y Paula Weldon no fueron las únicas víctimas de este misterioso triángulo. En los años siguientes, otros también desaparecerían bajo circunstancias igualmente extrañas. Pero esos son otros relatos, parte de una historia aún más grande y oscura. Quizás el Triángulo de Bennington guarda secretos que aún no estamos preparados para entender.
¿Serán los bosques del Triángulo de Bennington los últimos testigos de estos desaparecidos? ¿O seguirán más personas sucumbiendo al misterio insondable que oculta este rincón de Vermont? Gracias una vez más por ver este video, y si llegaste hasta acá, un agradecimiento especial. No olvides suscribirte y darle like al video para apoyarnos. Hasta la próxima.